8:06, mucha atención porque el presidente Abelardo de la Espriella hizo los primeros anuncios para atender a las comunidades damnificadas en 5 ciudades capitales que se mantienen en alerta roja. Nicole Buitrago, ¿qué medidas tomó el gobierno? Malú, durante su recorrido por el eje cafetero, el presidente ordenó puntualmente al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, primero establecer cuántas familias están afectadas para darles un alivio económico con el pago de todos los servicios públicos, por lo menos durante los primeros 3 meses, además de identificar a todos los damnificados para darles un subsidio que les permita reubicarse mientras se avanza con esa etapa de reparación o de reubicación de sus viviendas. Y teniendo en cuenta que son más de 880 las instituciones educativas que presentan algún tipo de afectación, pues han ordenado la educación virtual. Vamos a establecer junto al Ministerio de Educación un plan de choque para el mecanismo de educación virtual, tal cual se hizo en la pandemia, porque no nos queda de otra mientras recuperamos esa infraestructura, pero lo vamos a hacer. Como saben, se ha decretado la declaratoria de emergencia nacional. Eso nos va a permitir, en el marco de la ley, hacer y realizar ciertas actuaciones para contener esta tragedia. Quiero cerrar con este anuncio que sin duda va a aliviar un poco a las víctimas. Vamos a hacer un censo para determinar todos los afectados, y todas esas personas recibirán un alivio, y es que no tendrán que pagar por 3 meses los servicios públicos. El gobierno nacional va a responder. Por eso el gobierno va a disponer de unos subsidios de arrendamiento para que esas personas se puedan trasladar. Con respecto a las personas que sufrieron averías en sus viviendas, tan pronto se haga la caracterización, vamos a empezar a intervenir esas viviendas. Y con el señor gobernador hemos acordado lanzar un proyecto de vivienda para que muchas de esas personas que perdieron la vivienda puedan acceder a través de un subsidio a esas viviendas que ya están diseñadas y que se encuentran en fase 3. Ahora, sobre la ayuda internacional, el vicepresidente anunció que ya se habilitó un puesto de mando de cooperación que está encabezado por el canciller el día de ayer, y se iniciaron estas primeras reuniones tanto con Naciones Unidas como con los países que han mostrado esa voluntad de apoyar. Por ahora son varios esos representantes de otras naciones que han levantado la mano para enviar rescatistas e insumos a nuestro país. Puedo hoy decirles que ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.3 billones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia. Pero también países del mundo se han pronunciado. Es así como, por ejemplo, Suecia, Turquía, los Estados Unidos, El Salvador, Japón, México, Ecuador, Brasil, Suiza, Suecia, entre otros, han señalado su disposición a apoyarnos en equipos internacionales de apoyo para manejar la tragedia, pero también en ayuda humanitaria, en ayuda en dinero y en ayuda en especie. A esta hora nos confirman que el presidente de la República acaba de llegar a la ciudad de Bogotá, se dirige al puesto de mando unificado ubicado en gestión del riesgo para dar un nuevo balance sobre esta tragedia, pero también para oficializar con normativas en mano todas estas medidas anunciadas para los damnificados. Precisamente, Nicole, lo escuchábamos hace segundos al presidente Abelardo de la Espriella decir que anunciará, va a declarar la emergencia económica. Por eso vamos a hablar en este momento con Laura Rojas para que nos explique exactamente cuál es el alcance, qué habilita la emergencia económica. Laura. Andreina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire, con esta decisión de declarar emergencia económica, el gobierno podrá tomar medidas amplias, rápidas, para atender la crisis. Las medidas son disponer totalmente del presupuesto que requiere el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Advirtió el ministro de Hacienda que la principal preocupación es que esos dineros que maneja la Unidad de Gestión del Riesgo, por lo que pidió evitar que se repitan los hechos de corrupción descubiertos en esa entidad. Calificó esos hechos como vergonzosos y aseguró que espera que los recursos no vuelvan a desviarse ni se usen para contratar personas sin funciones claras. De otro lado, confirmó que un crédito de 450 millones de dólares con el Banco Mundial, recursos que podrían llegar esta misma semana.
El funcionario también descartó ordenar más impuestos al amparo de esta emergencia económica. Señaló que cambió de nuevas cargas tributarias, los dineros que se buscarán mediante un ajuste fiscal, mediante recortes, ahorros y reducción de la burocracia. Y también muy importante, anunció que va a postergar los plazos para declarar renta para las personas naturales afectadas por el sismo. Esto dijo el ministro sobre este tema. Ustedes saben que el día de hoy inicia el pago de impuesto de renta para personas naturales. Vamos a postergar durante un mes el pago de esas obligaciones porque personas que están atendiendo un desastre no tienen la cabeza para estar pagando impuestos y vamos a darles un plazo adicional. Si es necesario ir más lejos, lo haremos. Y otra noticia muy importante, el ministro pidió que en el Congreso se devuelva el proyecto de presupuesto general para el año 2027 presentado por el presidente o expresidente Gustavo Petro. La petición fue aprobada, lo que se constituye en una situación excepcional que no se veía desde el año 2013. La devolución busca hacerle ajustes a ese presupuesto. Según el ministro, este es un problema ideológico, sino de números que ya no cuadran, que el presupuesto no solo está desfinanciado, sino que también presenta inconsistencias frente al plan financiero y al marco fiscal de mediano plazo. El ministro Miguel Gómez aseguró que el presupuesto fue hecho a las carreras y que es una chambonada. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.121 pesos con 7 centavos. Bajó. El petróleo de referencia Brent subió hasta los $88 con 91 centavos por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 2.265.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. 36 horas después del terremoto que sacudió a varias regiones del país, es más evidente con cada hora y segundo que pasa la magnitud de la tragedia. El más reciente reporte del puesto de mando unificado revela que ya son 188 las personas fallecidas, 2.559 las personas heridas y 195 los desaparecidos. Así es que volvemos a la ciudad de Cali con Stephanie Perlaza, que también cumple 36 horas en este largo cubrimiento especial al lado de la gente, al lado de sus coterráneos. Stephanie, adelante. Sí, señora María Lucía, 8 de la noche, 14 minutos. La imagen es desde aquí, desde las graderías del Diamante de Béisbol en Cali, donde ustedes pueden ver la gran cantidad de ayudas y mercados que han llegado a este punto de acopio que se ha dispuesto aquí en el sur de Cali para desde aquí despachar a distintos lugares. Aquí también se ha dispuesto un albergue. Estas imágenes y estos mercados los han traído los caleños genuinamente para ayudar y contribuir en esta situación que enfrentan las personas más afectadas. Ya lo decía ustedes, la cifra más actualizada, 107 edificaciones colapsadas, edificios con daños estructurales en la ciudad, 643 personas atrapadas, nos reportan 238 personas atrapadas en este momento. Pero esta situación también se vive en distintos municipios del Valle del Cauca. Calima, Darién, es uno de esos municipios más turísticos del departamento cuya iglesia quedó reducida a ruinas. Ahí